Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como cada otoño, en la primera semana de octubre, en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, abrimos nuestros cursos. En esta ocasión, tenemos uno sobre el cual tengo un especial cariño y quiero dedicar especial atención. Se llama justamente Ideas Fuerza, grandes debates de la política contemporánea. Durante 10 sesiones vamos a tener la oportunidad de recorrer todo lo que es la historia de las ideas en el mundo contemporáneo, los grandes debates que le han dado forma a la mente y a las ideas políticas y sociales contemporáneas. Para dar un resumen un poco de lo que vamos a ver estas 10 semanas, quiero relatarles un poco de qué va a tratar cada una de las sesiones. En la primera sesión, que es justamente la próxima semana, vamos a reflexionar sobre qué entendemos por la revolución. Efectivamente, el mundo contemporáneo nace, como decía Eric Hobson, a partir de lo que llama la doble revolución. Por un lado, la revolución industrial, que es una revolución de tipo tecnoeconómica, y por el otro, la revolución francesa, ¿no? Aunque deberíamos ampliar un poco el marco de lo que entendemos por el tema de las revoluciones ideológicas o las revoluciones de las ideas, para ampliar un poco la ruptura de la modernidad entendida por las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Eso nos permite reflexionar sobre la Revolución Francesa, sobre la idea misma de la revolución, sobre el tema del marco de las revoluciones atlánticas y el proyecto de la modernidad que surge a partir de esa revolución y sobre la idea misma de la revolución, el discurso revolucionario, ¿no? La segunda sesión, que la tenemos ya la segunda semana de octubre, se llama Bajo el signo del miedo, que es un poco un análisis de lo que es la lectura conservadora o la reacción conservadora que surge justamente como reacción frente al terror de la Revolución Francesa y que lo diferencia en ese sentido al tradicionalismo previo o al pensamiento previo a la Revolución Francesa, al pensamiento absolutista. Es una cosa muy específica. Vamos a trabajar justamente lo que sería el pensamiento conservador a partir de la imagen del terror durante la Revolución Francesa, el derrumbe de las instituciones, de las antiguas instituciones y el quebrantamiento del orden. Entonces esa búsqueda de orden que implica un poco la mentalidad de la propuesta conservadora. En una tercera sesión vamos a insertarnos progresivamente en lo que podríamos entender como el proyecto liberal. La noción de libres e iguales. ¿Cuáles son los límites del programa liberal en el siglo XIX y en el siglo XX hasta el siglo XXI? ¿No? Y eso es interesante para ver desde el tema de los derechos del hombre y del ciudadano, el tema de las libertades individuales, qué va a separar y qué va a consagrar efectivamente el proyecto reformista que encarna el liberalismo en el siglo XIX y cómo eso va a impregnar efectivamente el debate de las ideas políticas en el siglo XX. En la cuarta sesión nos toca trabajar justamente la promesa épica del romanticismo y los nacionalismos. Eso nos va a permitir reflexionar sobre la idea identitaria, el problema de la identidad vinculada efectivamente con los movimientos nacionalistas y con la aparición de los nacionalismos en el siglo XIX. Y lo que implica hasta el día de hoy el tema de las identidades, sobre todo las identidades nacionales. La quinta sesión está dedicada efectivamente, y aquí yo creo que se van a cruzar el tema de las dos revoluciones, del tema de la revolución industrial, porque vamos a hablar justamente sobre la parábola de las promesas de los socialismos y del mundo obrero. Efectivamente, el mundo obrero es el que va a dar pie de una u otra manera a la reflexión socialista contemporánea. Entonces un poco vamos a tener la oportunidad de reflexionar no solo sobre las distintas vías que asumió ese socialismo, desde el socialismo reformista, democrático, la socialdemocracia, el laborismo, pero también el socialismo radical, revolucionario, va a derivar en los experimentos totalitarios del siglo XX, efectivamente en el tema del comunismo y a todo esto también las vicisitudes del mundo obrero, que fue lo que le dio pie, pero una vez que ese mundo obrero se transforma, el socialismo y la socialdemocracia se transforman a su vez para dar pie en un universo democrático posterior. En la sexta sesión la vamos a dedicar justamente a la Iglesia Católica, si puede la Iglesia Católica hablar al mundo contemporáneo y todo lo que implicó la aparición de la doctrina social de la Iglesia, cómo la Iglesia Católica, que pertenecía de una u otra manera a las características, a muchos de los de idea de poder del antiguo régimen, va a empezar a hablarle al mundo contemporáneo, va a hablar del problema industrial, va a hablar de la cuestión obrera,
y va a ir definiendo lo que son las grandes pautas del cristianismo social, del cristianismo democrático, y es interesante para ver esa idea del cristianismo político y nos permitir también reflexionar sobre la relación entre religión y política en el mundo contemporáneo a través del acercamiento y las transformaciones que hace la Iglesia Católica en su acercamiento al mundo político contemporáneo. Y efectivamente los paradigmas, la democracia cristiana, cómo responde efectivamente a los paradigmas del mundo contemporáneo. En la séptima sesión es particularmente interesante porque vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el gran periodo de las dos grandes guerras mundiales. Efectivamente, una guerra civil por el destino de la civilización. Es interesante la idea de la guerra civil europea, que fue una idea que, a pesar que la planteó Ernst Nolte, es una idea que ha hecho, se ha convertido en paradigmática, se ha convertido en arquetípica para comprender ese periodo, ¿no? Y cómo efectivamente desde la Primera Guerra Mundial, que va a acabar con los restos del antiguo régimen que pervivían en Europa, que va a dar pie también a la Revolución Bolchevique del año 17, va a transformar por completo este mundo. Entonces, entre 1917 o entre 1914 y 1945, no solo se transforma Europa, se transforma el mundo entero. Y los debates políticos e ideológicos también se van a transformar, lo que va a dar pie efectivamente a la Guerra Fría y a los dilemas y debates políticos de la Guerra Fría. Y de hecho trata justamente la octava sesión, justamente se titula ¿Bajo qué patrones podemos reconstruir el mundo? Y tiene que ver un poco con las políticas de desarrollo. ¿Por qué ubicar las políticas de desarrollo en este momento, post-1945? Si vamos al punto, fíjense que aquí en este momento los debates de las ideas se mezclan con los debates propios de la política contemporánea, con las grandes vicisitudes y grandes transformaciones de la política contemporánea, porque en esta octava sesión empezamos efectivamente con la reconstrucción de Europa, ¿no? El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo que después va a ser el Banco Mundial, el Plan Marshall, la idea justamente de crear un nuevo orden mundial vinculado a una idea general de desarrollo en el marco de la Guerra Fría. Eso es interesante para entender lo que se concibe como el desarrollo, cómo el desarrollo transformó esa vieja idea, arcaica idea de progreso, a una idea mucho más contemporánea. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar a partir de esos momentos, a partir de lo que ocurrió después de 1945, las ideas de reconstrucción del mundo y las políticas de desarrollo. Efectivamente, después llegamos a la novena sesión, de hecho es una de mis preferidas porque es uno de mis temas favoritos, que son las transiciones a la democracia, los procesos de democratización. Efectivamente, a mediados de los años 70 se van a iniciar los procesos de tránsito de gobiernos autoritarios hacia gobiernos democráticos, las transiciones a la democracia, un poco lo que llamaba la ola democrática, como decía en su momento Huntington. Entonces vamos a tener la oportunidad de reflexionar efectivamente sobre los límites de las transiciones a la democracia, sobre las características de las transiciones a la democracia y cómo esa ola, vamos a tener una gran época de expansión a partir de los años 70 hasta los años 90, un momento crítico que ocurre entre las revoluciones de colores y la primavera árabe, poder reflexionar sobre la democracia y lo que sería la democracia ya en el mundo actual, que nos permite incluso a quienes hablan de la crisis del paradigma democrático, la crisis de la democracia, ¿no? Y eso se enlaza efectivamente con lo que sería la décima sesión. La décima sesión se llama justamente la crisis del proyecto liberal. Fíjense cómo esto se articula con lo que vemos en las sesiones previas desde la misma idea de la revolución, desde la gestación del proyecto liberal en el siglo XIX, desde la vinculación con el proyecto de transformación democrática en el siglo XX, y hoy en día justamente lo que se está hablando de la crisis del proyecto liberal, la crisis del programa de transformación global del mundo liberal, y cuáles son las características que nos permite definir que hay una crisis allí. Puede ser el tema de los populismos, puede ser el tema de las nuevas formas de autocratización, de la aparición de los fundamentalismos y un conjunto de elementos que hacen a muchos hablar de la crisis del proyecto liberal. Vamos a problematizar ese tema. Efectivamente, este es el curso a los cuales los invito a inscribirse. Empezamos el curso el 5 de octubre y finaliza el curso el 21 de diciembre de este mismo año. Vamos a tener 10 sesiones donde vamos a tener la oportunidad, cada una de las sesiones va a estar acompañada
posteriormente de unas lecturas, va a haber una bibliografía incorporada y vamos a tener la oportunidad de reflexionar, gracias al Instituto de Humanidad de Francesco Petrarca, sobre lo que son las ideas fuerza que han movido y mueven al mundo contemporáneo. Yo les recomiendo que se inscriban en este curso. Pueden inscribirse efectivamente en el mismo Instituto de Humanidad de Francesco Petrarca, que está en Glorieta de Quevedo 9, primera planta, en Madrid. Pueden llamar a través de los teléfonos 914-454-443, 914-451-710 o tramitarlo por correo a secretaría@petrarca.es. Efectivamente, el costo sería un costo de 25 euros por sesión. Tienen 10 sesiones, serían 250 euros. Y los invito a acompañarnos en este recorrido por las ideas fuerza, los grandes debates de la política contemporánea. Nos vemos allá.